Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, nuestro programa de televisión y radio de la revista Palabra Pública de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, publicación que puedes encontrar con su edición en papel, sus artículos y artículos anexos en palabrapublica.uchile.cl. Saludamos a nuestros medios, saludamos a Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM y también, por supuesto, a Uchile TV, nuestro canal universitario que transmite nuestro programa Palabra Pública, que hoy va a estar centrado en un trabajo audiovisual de una egresada de la Universidad de Chile, una periodista de nuestra casa de estudio. No es cualquier trabajo audiovisual, es una serie de televisión, tampoco es cualquier serie de televisión, es una serie que aborda y visibiliza las distintas expresiones de la violencia patriarcal tan enquistada en nuestra sociedad a partir de las historias de diversas mujeres que han afrontado las barreras de la justicia, de la sociedad, de los prejuicios y de la violencia que llega a la letalidad en algunos casos a partir de los feminicidios. Hablo de la periodista Bárbara Barrera y su serie La vida de nosotras, próxima a estrenarse en TVN en enero, la primera semana de enero. Bienvenida, Bárbara, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias, Fran. Un gusto volver a encontrarnos también en esta instancia tan necesaria que impulsa la revista Palabra Pública y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Así que para mí es un honor y muy grato volver, digamos, a mi casa de estudio. Muy bienvenida siempre, Bárbara, que también muy cercana a nuestro equipo. Les cuento un poco más de Bárbara, ya les decía, ella es egresada de la Universidad de Chile, específicamente ella es licenciada en comunicación social, periodista, ha realizado estudios sobre lengua árabe, teología política y mundo árabe contemporáneo en el Centro de Estudios Árabes de nuestra universidad. Y como les decía, vamos a hablar de la serie La vida de nosotras. Ella es directora de contenido de la productora BTF Media Chile, está a cargo de esta producción que consta de 16 capítulos cortos que retratan la historia de mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia patriarcal. Estrenada este jueves 5 de enero, los invitamos a ver y a seguir esta vida de nosotros. Bárbara, vamos con las preguntas. La violencia hacia las mujeres es un tema que se ha abordado antes en la televisión, de alguna forma, no sé si tan oportuna. Hablamos de series como Cárcel de Mujeres en su momento, en los 2000, programas que recrearon casos como Mujer rompe el silencio y, bueno, también el tema de Mea culpa en el último tiempo y la recreación de la historia de Ámbar Cornejo, situación que fue muy criticada por las organizaciones feministas y algunos sectores. ¿Cómo se diferencia la propuesta que tú elaboraste, La vida de nosotras, a estas producciones y a este tratamiento que ha tenido históricamente la violencia hacia las mujeres? Bueno, muy buena pregunta también para empezar. Creo que son varias cosas las que caracterizan la vida de nosotras y que las diferencian de estas producciones que señalas tú, Fran. En primer lugar, bueno, es una serie que se trabajó de la mano de las mujeres protagonistas y o sus familiares. Creo que ese es un punto, digamos, muy importante porque en el fondo hubo una primera etapa de investigación de la serie en la que nos acercamos a estas mujeres para tener sus relatos en primera persona. También desde, digamos, mi experiencia como periodista, no nos queríamos quedar solamente con lo que salía en la prensa de historias que, por ejemplo, han sido muy mediáticas, como por ejemplo Antonia Barra, Nicole Saavedra, Joan Florville, Nicole Casilla, Antonia Garros, Gabriel Alcaíno, porque precisamente se tienden a cometer errores que en muchos casos son súper, digamos, decidores en cómo se cuenta la historia. Entonces, en primer lugar, eso, una serie que se trabajó de la mano de las mujeres protagonistas y sus familiares, y no solamente esa relación quedó en la etapa de investigación, sino que decidimos mantener esa relación y que hubiera permanente retroalimentación. Es decir, no solamente, digamos, utilizar estos relatos para construir los guiones, sino que también estas mujeres y sus familiares tuvieran la posibilidad de entregarnos su propio feedback. ¿No? Es decir, por ejemplo, en la escritura de guiones de repente nos enfrentamos a un momento en el que
chuta, a ver cómo era esto, cómo lo solucionamos. Bueno, llamábamos nuevamente a esas mujeres o a esos familiares y les consultábamos abiertamente. Entonces se generó una relación, digamos, de mucha confianza, que como producción agradecemos muchísimo la confianza depositada en la familia en este proyecto. En segundo lugar, es una serie que se realizó por un equipo compuesto en un 70% por mujeres, donde los principales cargos de dirección de los departamentos que históricamente han estado utilizados por hombres, cargos que históricamente han sido ocupados por hombres en el cine, en la vida de nosotras fueron mujeres, como por ejemplo, digamos, tuvimos una directora de fotografía, una directora de arte, una jefa de producción, casi todo el equipo de dirección también fue completamente, digamos, compuesto por mujeres, entonces eso también marca una diferencia por las sensibilidades y los puntos de vista que entregaron todas las compañeras en sus diferentes áreas. En tercer lugar, perdón. En tercer lugar, creo que también el trabajo de la mano de las organizaciones feministas fue clave. Nosotras trabajamos con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y con la Coordinadora 19 de diciembre a modo de pequeñas asesorías que nos entregaron las compañeras precisamente en el momento de la escritura de guiones para tener, digamos, una visión súper respetuosa, sin caer en el morbo ni en el sensacionalismo, para abordar estas historias entendiendo precisamente lo que decías tú con tu pregunta, ¿no? O sea, muchas producciones que precisamente han sido criticadas por tener esta perspectiva de mostrar, por ejemplo, el golpe explícito, digamos, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre sus rostros, mostrar a la mujer arrinconada, ¿no? En una pared con el ojo morado, que creo yo es una visión súper, no sé, noventera también del tratamiento de esa violencia, y por lo tanto quisimos también desprendernos de eso y mostrar qué era lo que había más allá, es decir, qué pasa cuando las mujeres, por ejemplo, rompen los círculos de violencia. Eso también para nosotras era súper importante de poder mostrar y creo que también caracteriza la serie. Bárbara, hablabas de muchos aspectos que son novedosos, que son, digamos, pioneros quizá en el desarrollo de este tipo de contenidos que los públicos vamos a agradecer en el visionado de la vida de nosotras. Uno era la relación bidireccional con la familia, esta retroalimentación. Me imagino que caso a caso es distinto, pero en breve, ¿cuál es la respuesta de personas que no han sido escuchadas por la justicia, por la institucionalidad, como decíamos al principio, ante invisibilizaciones de las violencias que han sufrido ellas y sus familias? ¿Cómo reacciona alguien a la cual una persona que está haciendo una serie le pregunte, se acerque a buscar esta retroalimentación? Sí, yo creo que, bueno, hay en general como dos tipos de respuesta, si bien no las podemos encasillar, digamos, como profundamente en eso, pero en primer lugar, bueno, quienes lo agradecen muchísimo, en el fondo esta posibilidad de visibilizar, pero también harto de desconfianza en un inicio, y que a mí me parece de una lógica absoluta. O sea, por ejemplo, la relación con don Pedro Casilla, el papá de Nicole Casilla, que hace poco, digamos, el juicio absolvió al imputado por falta de pruebas, o sea, porque no se pudo demostrar, digamos, la participación del ex esposo de Nicole Casilla, que era el imputado, Alejandro Navarro. Don Pedro en un inicio precisamente desconfiaba mucho porque todas las periodistas y todos los periodistas que se le acercaban para hablar sobre la historia de su hija, siempre terminaban abordando la visión del imputado. Y eso, digamos, a don Pedro le hacía, digamos, mucho daño a él como papá, digamos, en su búsqueda de justicia y también como familia, ¿no? Y porque, bueno, en el fondo esa es una de las historias que llevamos en las que el factor de la impunidad y de la falta de justicia cruza la historia. Entonces, ese proceso en un inicio fue súper complejo y, digamos, tuvimos que irnos ganando la confianza de don Pedro. Y a mí me parece que es una lógica, digamos, absoluta, y encuentro muy natural también esa desconfianza porque precisamente hay una deuda histórica también por parte de las y los periodistas y de las producciones audiovisuales con el tratamiento de estas temáticas tan complejas que implican muchos dolores, frustraciones, falta de justicia por parte de las y los familiares. Bárbara, hablabas de la complejidad de abordar audiovisualmente, en este caso son capítulos de una serie, 16 capítulos, 16 historias. eh, Cuando hablamos de violencia, que bueno, se expresa en distintas formas, pero quizá en el caso de la violencia física, podemos acudir quizá a Rita Segato y su concepto de pedagogía de la crueldad. ¿Cómo mostrar y no mostrar, cómo se aborda el tratamiento audiovisual de este tipo de experiencias como la violencia física? Sí, bueno, mira, nosotras en realidad evitamos
en todos los capítulos mostrar el golpe explícito. O sea, en ningún momento en la serie, digamos, se va a ver un golpe de lleno de un puño a una mujer. Los recursos que utilizamos fueron diversos, pero por ejemplo, no sé, recuerdo en la historia de Karina Sepúlveda. Karina Sepúlveda es una mujer que sobrevivió a 18 años de violencia y que finalmente termina matando a su agresor. Ella se va a la cárcel 1 año y 3 meses y posteriormente termina siendo absuelta, o sea, la sacan de la cárcel bajo una figura legal que se llama estado de necesidad exculpante de la ley de femicidio, que en el fondo establece que si no era él, era Karina, ¿no? Por los 18 años de violencia extrema que sufrió Karina. Entonces, en ese episodio, lo que hicimos fue utilizar recursos, por ejemplo, de interpelar al espectador y a la espectadora. Es decir, Karina Sepúlveda, que está interpretada por Carla Melo, está frente a un espejo en el baño y vemos el transcurso de esa violencia, digamos, ella, como en el fondo su cuerpo va experimentando esa violencia. Entonces, primero, ella, digamos, aparece con rostro medio de preocupación, después le aparecen un par de moretones, después, en el fondo, le aparecen unos cortes, está cada vez, digamos, más, con más miedo, con más angustia, y finalmente ya termina con un cuello ortopédico, ¿no? Entonces, fuimos mostrando ese paso del tiempo, que eran 18 años de violencia, pero sin mostrar el golpe explícito. O en otras instancias, por ejemplo, cuando justo el agresor se va a acercar a la mujer, la cámara se desplaza, ¿no? Entonces, precisamente, hay diferentes recursos que podemos utilizar como realizadores audiovisuales para no seguir cayendo y para no mostrar esa violencia que para mí personalmente es innecesaria a este punto de mostrar. O sea, ya se ha mostrado, digamos, históricamente en el cine, hemos visto muchas producciones a mujeres siendo maltratadas y humilladas y violentadas, y creo que ya es tiempo, digamos, de saltarnos un poco esa brutalidad sin obviarla, sino que hacernos cargo, pero mostrarla de otra forma. Bárbara, hay un corpus de 16 historias, hablabas de Joan Florville, Lorenza Cayuán, son historias muy diversas en su expresión de la violencia, en el abordaje que tienen. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar las historias que eligieron a la primera temporada de La vida de nosotras? Y si hay alguna historia que te hubiese gustado incluir para futuras emisiones. Sí, bueno, el criterio que utilizamos fue precisamente no quedarnos con la violencia extrema, es decir, nosotras llevamos historias de femicidios, de suicidios femicidas y de castigos femicidas, pero también queríamos abordar otras manifestaciones de la violencia, como por ejemplo la violencia sexual, la violencia política sexual, la violencia institucional, y en el caso de las mujeres que planteas tú, Joan Florville, Lorenza Cayuán y Nicole Saavedra, una mujer indígena, una mujer migrante y negra y una mujer lesbiana. ¿Por qué? Porque también, digamos, queríamos hacernos cargo un poco de esas especificidades de la violencia. O sea, precisamente, las feministas lo hemos repetido mucho y también, digamos, siempre apelando a esto de la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo ser una mujer pobre, migrante, negra, lesbiana, ¿no? Porque hay diversos, digamos, factores ahí que se conjugan y que en muchos de los casos hacen que esa violencia se incremente, ¿no? O que en el fondo se dirija de diferentes formas hacia esos cuerpos. Entonces, por ejemplo, la discriminación en el caso de Nicole Saavedra, sin lugar a duda, la discriminación por parte de la justicia en el caso de Nicole Saavedra se dio porque Nicole era una mujer pobre y porque era una mujer visiblemente lesbiana. Entonces, elegimos estas historias porque nos permitía, digamos, abordar esas especificidades y también la diversidad de cuerpos y de rostros de mujeres que sufrimos violencia. Por eso también, digamos, llevamos historias desde Javiera Neira, una niña de 7 años que fue asesinada por su padre biológico, hasta Erika Muñoz, que es una trabajadora de casa particular que sufre, digamos, violencia en pandemia por parte de principalmente la patrona. Así es, diversas formas de violencia que experimentamos las mujeres y las disidencias. Estamos hablando con Bárbara Barrera, periodista de la Universidad de Chile, directora de la serie La vida de nosotras, próxima a estrenarse en estreno en la primera semana de enero en Televisión Nacional de Chile. Vamos a dejar hasta acá este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya regresamos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de La vida de nosotras. Hablamos con Bárbara Barrera, periodista de la Universidad de Chile y directora de este proyecto audiovisual, de esta serie que usted va a poder ver en las pantallas de un canal amigo, del canal público de TVN,
gracias al trabajo de Bárbara Barrera y un equipo, como ella nos contaba, integrado mayoritariamente por mujeres en un área también masculinizada como es la producción audiovisual. Sobre esto, Bárbara, ¿podríamos definir qué es una serie feminista y desde qué mirada, ya nos esbozaba interseccionalidad, desde qué mirada se posiciona desde el feminismo? Sí, 100%. Es una serie feminista, lo digo con todas sus letras y con mucha propiedad. Eh, Creo que sí, una serie feminista que también, digamos, aborda estas otras perspectivas o interseccionalidades que tienen que ver con la clase. Tiene una perspectiva de clase que es fundamental también para abordar los capítulos y que fue fundamental para seleccionar las historias. O sea, si pensamos en la mayor parte de las historias que llevamos en la serie, se trata de mujeres pobres eh, cuyas vidas, digamos, estuvieron atravesadas por la violencia e incluso después, posterior a su muerte, en muchos de los casos, incluso sigue habiendo una discriminación precisamente por ser pobres y por ser mujeres y por ser lesbianas, indígenas, migrantes, etc. Eh, También, bueno, creo que es una serie feminista en la medida en que recoge muchas reflexiones que han nacido a partir de los movimientos feministas en Chile y también desde la academia de diversas, digamos, teóricas feministas como Rita Segato, como María Galindo, como Angela Davis. Creo que precisamente esas reflexiones están presentes a través del uso de la voz en off. Como son, digamos, capítulos cortos, el promedio es de 7 minutos y medio y el más largo dura 11 minutos, utilizamos el recurso de la voz en off no solamente para entregar datos de la historia y para que la gente, digamos, entendiera a mayor profundidad la historia, sino también precisamente con este objetivo que tiene la serie de educar y concientizar sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Por eso también el recurso de la voz en off se utiliza para entregar reflexiones feministas que incluso muchas de estas mujeres también, digamos, las tuvieron y que nos las transmitieron al momento del proceso de investigación. Pero eso, digamos, esas propias experiencias de las mujeres en torno a la violencia se conjugan con las reflexiones feministas de diversas organizaciones de mujeres en Chile, feministas, y también con una patita ahí importante en la academia. Excelente, un equilibrio ahí de voces para hablar de feminismo. Y Bárbara, hablábamos que esta serie va a salir por TVN, el canal público, un canal que llega a todo el territorio. ¿Cuáles son los principales desafíos para producir, grabar y también emitir en un canal de televisión abierta una serie de este tipo de trabajo, una serie feminista como tú dices? Sí, bueno, en primera instancia esta serie no se trabajó desde un inicio con TVN. Esta serie la trabajamos, digamos, en la productora, en BTF Media, con un fondo del Consejo Nacional de Televisión que nos adjudicamos el año 2019. Y precisamente ahora, al momento de finalizar el proyecto y de buscar, digamos, un canal que pudiera eh, exhibir la serie, nos pareció que, digamos, TVN era el canal ideal por su vocación pública, por su alcance a nivel nacional y porque lo que implica también el desafío hoy de fortalecer el canal público. Me parece que este tipo de temáticas son necesarias, digamos, en TVN. Creo que por su alcance, por su llegada, por la masividad y porque lo que significa ser el canal público implica otros desafíos que ser un canal netamente privado, ¿no? En el fondo hay ahí una vocación detrás de abordar estas temáticas que son muy complejas, la violencia contra las mujeres, las personas migrantes, las disidencias sexuales. Creo que hay un desafío mayor y por nuestro lado felices de poder aportar en ese sentido. Canal público como Uchile TV, que también transmite palabra pública. Bárbara, lo dijiste, esto fue financiado con un fondo del Consejo Nacional de Televisión. ¿Cuál es la importancia de que el Estado, a partir de su institucionalidad autónoma, esté financiando este tipo de contenidos? Uy, a mí me parece que va muy acorde al rol que debe tener el Consejo Nacional de Televisión y, como decías tú, las instituciones del Estado. O sea, me parece que principalmente el problema de la violencia contra las mujeres es un problema tan grave y tan profundo a nivel social, cultural, educacional, que mientras se hagan los máximos esfuerzos posibles desde todas las disciplinas es mejor. O sea, precisamente este es un problema que se debe abordar desde las diferentes disciplinas, eh, desde la psicología, por cierto, desde la economía, desde la política, y en ese sentido, desde el lado del arte, del cine, tampoco podemos quedarnos atrás. Entonces,
Me parece muy importante y relevante y ojalá se siga haciendo que el CNTV, digamos, adjudique estos fondos a proyectos que no tienen un fin netamente comercial, que tienen un fin que va más allá, que tiene que ver con la trascendencia, con impactar, con generar cambios y transformaciones sociales tan necesarias también de cara a los desafíos del futuro de nuestro país. Bárbara, hablábamos al principio sobre el tratamiento periodístico que usualmente ha tenido este tema, este amplio tema que ustedes están dándole una perspectiva mucho más compleja, interseccional, ya lo decías. Generalmente un tono sensacionalista, morboso. ¿Cuál es el efecto de esa mirada y qué cambios puede traer que lo abordemos desde una mirada más integral como la que ustedes proponen? Bueno, yo creo que el sensacionalismo y el morbo es replicar más de lo mismo, ¿no? O sea, abordar esta temática desde la utilización de recursos narrativos y audiovisuales que precisamente caigan en el sensacionalismo y el morbo, primero generan un daño brutal a las mujeres protagonistas y a los familiares, se revictimiza, se hace un tratamiento que sigue siendo como en el fondo desde la visión del espectáculo, de, oh, mira cómo le pegó, de ver a la mujer sufriendo y llorando, y eso, digamos, no nos enseña ni nos invita a nada. Entonces creo que efectivamente abordarlo desde esta perspectiva más integral o con perspectiva de género, perspectiva feminista, como queramos llamarlo, digamos, es un aporte y es un avance y es, creo yo, una exigencia mínima de las producciones de aquí en adelante. Precisamente porque creo que ya los movimientos feministas y las mujeres feministas hemos criticado esas coberturas hasta el cansancio. O sea, diversas organizaciones feministas en Chile precisamente critican la violencia simbólica de los medios de comunicación al abordar estas temáticas. Por lo tanto, creo que el cine tiene que estar a la altura, digamos, de las manifestaciones y de las reivindicaciones de los movimientos feministas en Chile, y en ese sentido la demanda por unas coberturas respetuosas, por tratamientos audiovisuales respetuosos, ha sido una de las principales demandas, diría yo, también en este análisis que hacen las feministas en Chile. Entonces el cine tiene que estar a la altura, se tienen que escuchar esas reflexiones y esas críticas por parte de los movimientos feministas, acogerlas e implementarlas también en nuestros proyectos audiovisuales. Sin duda algo que va a ser muy bien recibido a partir de, bueno, estábamos hablando de La vida de nosotras, serie de Bárbara Barrera, realizadora y periodista de la Universidad de Chile. Ya lo decías, el tema de la revictimización a partir de este enfoque estereotipado que posiciona a la mujer en la figura de la víctima. Eh, ¿Cuál es la importancia de que en este trabajo se salga un poco de este estereotipo de la víctima? ¿Cómo se aborda también? Quizás más bien explicar cómo abordas esta mirada muy primaria que hay respecto de la víctima y este posicionamiento más activo de la búsqueda de la justicia y la visibilización. Sí, yo creo que nunca hay que perder de vista lo que implica en el fondo ese lugar de víctima. Implica un reconocimiento de esa violencia, pero al mismo tiempo creo que hay un límite bien difuso entre seguir, digamos, tratando a las mujeres como simples víctimas y quitándoles toda agencia posible, toda posibilidad de salir de ese círculo de violencia. De alguna u otra forma, el lugar de víctima lo que hace, bajo mi perspectiva, es cuando se sigue insistiendo en que, digamos, las mujeres son solo víctimas, inmoviliza. No entrega, digamos, otras posibilidades incluso a esas mujeres de reconocerse como algo más allá de las víctimas. Entonces, el hecho de hablar de víctimas y sobrevivientes resulta fundamental. Y como decías tú, esa perspectiva está muy plasmada también en la serie, el concepto de resistencia, particularmente, que resultó central desde un inicio, y eso se reflejó mucho en el punto de vista en el que trabajamos los guiones. O sea, precisamente nosotras podríamos haber desarrollado muchas de esas historias en el periodo de la violencia, que es lo que generalmente hacen las producciones. O sea, mostrar cómo una mujer es víctima de esa violencia y cómo, digamos, el agresor le pega, la humilla, la maltrata, ejerce violencia sexual, en fin, violencia psicológica, económica. Pero nosotras lo que quisimos hacer fue, ok, esto sucedió, hay que visibilizarlo de manera respetuosa, pero bueno, ¿qué es lo que vino después? ¿Cómo esas mujeres lograron salir del círculo de violencia? Tenemos la historia particular de Claudia Lorca, una mujer que sufrió acoso judicial por parte de su pareja, una tipo de violencia que no está tipificado en Chile, donde él utiliza todo el sistema judicial para perjudicar a Claudia e interponer más de 70 denuncias falsas en su contra en distintos tribunales del país, precisamente para amedrentarla psicológicamente.
¿Y qué es lo que sucede? Después Claudia conoce a una abogada, Alicia Herrera, se hacen juntas y terminan, digamos, terminan bloqueando y eliminando, digamos, todas las denuncias falsas que puso este hombre en contra de Claudia. Y finalmente ella termina airosamente estudiando Derecho para ayudar a otras mujeres que pasen por lo mismo que ella. Entonces, ahí hay una historia precisamente de una mujer víctima, pero que también es sobreviviente y que resistió gracias a las redes de apoyo entre mujeres, que también es un concepto central que desarrollamos en la serie. Bárbara, hablabas de la justicia en este caso puntual como una violencia que uno pues, quizá de buenas a primeras podría no imaginar que opera. Sabemos del sistema judicial perjudicando a las mujeres que denuncian, por ejemplo, públicamente violencia. Después viene la contrademanda de los denunciados por injurias, por ejemplo, es como la estrategia que yo usualmente he visto más. Esta es otra, pero sobre el sistema judicial. Sabemos que la justicia ha fallado, o sea, más que la justicia, el sistema de protección ha fallado. Lo veíamos en la primera historia de la serie, cuando esta persona pone denuncias y no funcionan estas medidas de prevención y finalmente se desencadenan otro tipo de violencias. Eh, ¿Esta producción puede generar un efecto de justicia social cuando en muchas historias la justicia institucional ha fallado? Sí, sin duda. Yo creo que hay muchas historias, bueno, se me viene a la cabeza la de Nicole Saavedra, ¿no? Donde detrás de Nicole Saavedra se levantó un movimiento gigante de mujeres que salió a las calles a exigir justicia junto a la familia de Nicole, junto a María Bamonda y la señora Olga. Eh, a mí no me cabe ninguna duda que sin ese apoyo de compañeras feministas que salieron a la calle a protestar junto a María Bamonde y a la señora Olga y a Silvana del Valle, la abogada, quizás el caso de Nicole todavía no se hubiese encontrado un culpable. Creo que esa presión mediática feminista hoy resulta clave de la misma forma en que lo va a resultar clave, perdón, en la historia de Antonia Barra. Ahora que precisamente mañana estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema a partir de si van o no a anular el juicio, me parece que esa presión feminista resulta fundamental y va a seguir resultando fundamental en muchas de las historias porque lamentablemente la justicia chilena aún no falla con perspectiva de género, aún ahí hay un desafío muy importante y la serie también lo que hace es visibilizar todo eso a lo que se enfrentan las mujeres y los familiares al exigir justicia, que son procesos sumamente desgastadores, tremendamente frustrantes, donde se encuentran siempre con respuestas como, no sé, las mujeres van a denunciar a Carabineros y las respuestas son, pero señora, esos problemas se solucionan con amor, o la policía de investigaciones no tiene voluntad siquiera para investigar. Entonces hay un problema que va más allá de que los hombres, digamos, sean violentos y que es un problema, digamos, es central, ¿no? En esta concepción, el uso de la violencia por parte de los varones. Hay otro problema que resulta igual de complejo, diría yo, que es esa violencia institucional y la falta de justicia e impunidad que, digamos, trasciende todas las clases sociales, diría yo, y que lamentablemente es una realidad generalizada hoy día en Chile. Es algo más estructural. Bárbara, nos quedan pocos minutos de esta conversación con Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de la serie La vida de nosotras, dirigida por Bárbara Barrera, periodista de la Universidad de Chile. Bárbara, ¿cuál es tu llamado a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile y quienes nos ven en Chile TV para ver los 16 capítulos que van a transmitir por TVN? Sí, bueno, mi invitación es a que el 5 de enero vean el primer capítulo de La Vida de Nosotras. Vamos a estrenar con el capítulo de Karina Sepúlveda, una mujer que sufre 18 años de violencia extrema, con Nicole Casilla, desde el punto de vista, una historia contada desde el punto de vista de un padre que busca justicia por su hija. Lorenza Cayuán, mujer mapuche que fue obligada a parir engrillada, y Nicole Saavedra, mujer lesbiana que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada en la quinta región. La invitación es a ver esta serie todos los jueves del mes de enero en horario prime, se va a estrenar un capítulo, cada capítulo son 4 historias y la invitación es a que esta serie, digamos, les pueda remover y pueda generar las reflexiones necesarias para que sigamos, digamos, todas y todos
haciéndonos cargo de este problema, porque este es un problema que nos incumbe a todas y todos, y por lo tanto, en la medida en que esta serie ayuda a generar reflexiones, digamos, creo que el objetivo también va a estar cumplido, y también ojalá que las autoridades que vean la serie lo tomen como un llamado a la acción, ¿no? En fondo a tomar ciertas decisiones, a apoyar con perspectiva de género, a implementar las perspectivas de género en sus respectivas instituciones, para que sigamos avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Bárbara. Sin duda, esta serie va a ser un aporte fundamental, masivo. Llamamos a viralizar, que los públicos puedan ver y comentar la serie, su tratamiento y todos estos conceptos que abordamos hoy día en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos vemos en un próximo capítulo en Uchile TV y en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por la invitación, Fran, y a Palabra Pública. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.